¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues dos iniciativas enviadas al Poder Legislativo, bueno, una de ellas surgida presuntamente del Poder Legislativo, han generado ya controversia y comentarios respecto al fondo de las mismas. La primera de ellas, que tiene que ver con que ningún candidato que haya tenido vínculos o ciertas ligas con el crimen organizado tendría que ser candidateado. Claro, se dará la información y serán los partidos políticos los que decidan finalmente si lo candidatean o no. La segunda, que es la que vaya, que ha generado también ya controversia, tiene que ver directamente, en pocas palabras, digámoslo así, si se meten del extranjero en la elección, se anula. Una situación que muchos han estado enmarcando ya en el tema del intervencionismo estadounidense, pero vamos a platicar a fondo con mi querido Mercurio Cadena, a quien como siempre le agradezco muchísimo estos minutos para el canal. Mercurio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Muy contento de volverte a ver a ti y a tu muy querido auditorio. Gracias, amigo. Oye, pues yo te preguntaría de entrada eso, ¿cómo valoras este tipo de iniciativas, particularmente esta segunda, en el tema del intervencionismo, la elección como tal, y qué posibilidades reales o qué está viendo el gobierno que no se está viendo en otros lados? Pues yo creo que son buenas iniciativas, Jesús. Me parece que la oposición una vez más se equivoca al asumir una postura automática en contra. Sobre todo MC, que pretende venderse como una alternativa crítica, supuestamente de izquierdas, a pesar de los gobiernos locales que tienen Jalisco y Nuevo León. Digamos, dada ese relato que solamente ellos mismos se creen, me parece un error asumir una oposición automática frente a iniciativas que más bien tendrían que analizarse con un poco más de cuidado, cautela, con cierta perspectiva incluso del proyecto nacional, porque son cosas de las que se han dolido todas las fuerzas políticas en realidad, Jesús, salvo el PAN, que parece estar muy cómodo con la injerencia estadounidense en las elecciones, por ejemplo, siguiendo su larga data de traicionera conservadora. Eh, entonces, creo que es una oposición que no está haciendo una vez más su trabajo. Habría cosas que quizá valdría la pena discutir, analizar con un poco más de profundidad, pero lamentablemente no contamos con la oposición para poder lograr esto. Y en realidad, en lo general, me parece que son buenas iniciativas que aportan a problemas reales, no solamente de la democracia mexicana, sino en realidad de los tiempos agitados y de las revoluciones industriales de nuestro tiempo, como lo es la inteligencia artificial. Oye, en ese punto ahorita que dices responden a, ¿tú ves una intención intervencionista de Estados Unidos? Digo, se está dando en Honduras, se vio en Bolivia. ¿Ves ese mismo riesgo para México? Es decir, Morena está blindando ante una realidad, ante una situación real posible. Real posible y que incluso ya tiene precedentes. Eso es este grupo que se reunió en Honduras, ¿no? Y que acordó básicamente conseguir financiamiento para influir en elecciones de América Latina, en específico de México, entre otros países, pues demuestra que hay un riesgo latente. El Internet y las redes sociales disminuyeron las fronteras, tanto para bien como para mal, y en este caso, pues se han vuelto una fuente de posible intervencionismo extranjero que hay que regular de alguna manera si queremos seguir, digamos, apostándole al modelo democrático nacionalista y soberano, que a mí me parece sigue siendo la mejor opción, sobre todo a la luz de las alternativas que nos presenta el mundo. Una de ellas, por cierto, muy vinculada al pleno libertinaje de las nuevas tecnologías de la información, que sería una especie de nuevo feudalismo tecnocrático. No me voy a meter mucho en este tema, pero a la luz de las alternativas, me parece que los precedentes y no solamente el potencial obligan a, cuando menos, discutir el tema y sobre todo ya arreglarlo con algo que democráticamente satisfaga al país. ¿Cómo, cómo ves en este sentido precisamente eh, la armadura que se gesta? O sea, ya nos lo platicabas en cierta forma, querido amigo, pero yéndonos por el lado, por ejemplo, del tamaño del monstruo, ¿es suficiente o qué otro tipo de herramientas, qué otro tipo de cuestiones se tienen que ir dando de aquí a la elección de 2027 para poder enfrentarlo de la mejor manera? Mira, abierto y francamente hay que decirlo, no va a ser suficiente. En todo caso, sería un primer paso.
hacia la gestión de un efectivamente monstruo digital de tamaño insospechado que forma parte de esta nueva tecnocracia federalista, digamos, de grandes feudos tecnológicos que están empezando a acumular un poder mucho más allá de las naciones-estado. Eh, para poder hacerle frente a semejante monstruosidad, tendríamos que paulatinamente estar hablando de mecanismos internacionales de regulación que nos permitan controlar no solamente lo que podemos hacer en nuestro país, sino también lo que se puede hacer de manera coordinada entre entidades legitimadas por instancias democráticas en servidores extranjeros, por ejemplo, que será uno de los principales problemas. ¿Cómo regulas la publicidad engañosa en Facebook, Twitter, etcétera, si los servidores no están en México? Y muy probablemente las empresas tendrán en eso la excusa perfecta para no reconocer, ya no digamos jurisdicción, ni siquiera digamos alcance legislativo para regular lo que sea en esta materia. Estos son nuevos retos de un mundo globalizado en los que todavía no hemos terminado de entrar. Pero sin duda alguna, Jesús, me parece que es un excelente precedente que finca las bases para una discusión mucho más amplia que tendrá que irse dando mientras más pronto mejor en realidad, y que será un debate y una lucha inevitable para quienes le seguimos apostando al Estado como entidad fundamental de regulación social, sobre todo, insisto, frente a las posibles alternativas. Yo no quiero vivir en un mundo de feudalismo tecnocrático, Jesús, que es un poco donde se orienta quienes, digamos, defienden la eliminación del Estado y la permanencia ahora de nuevas entidades empresariales con un poder brutal como Amazon, Facebook, etcétera, etcétera. Claro, que a final de cuentas se han manifestado abiertamente por este tipo de situaciones. El caso de Ellison de Oracle, el caso de Palantir con Peter Thiel, ¿no? Obviamente lo que sucede con el tema de Google, con el tema también, por supuesto, de Amazon, como bien lo señalas, el caso de Elon Musk. Y también voy por ese lado, querido. Eh, ya nos hablabas del tema de cibernético, el tema de las computadoras. ¿Crees que haya ese financiamiento en estos audios que se van a conocer hace pocos días por parte de Diario Red sobre el Honduras Gate, ¿no? La operación Júpiter que ya se venía arrastrando desde hace años? Estamos hablando también de la posibilidad de un financiamiento. ¿Crees que ese financiamiento se limite solamente a partidos de oposición o que también traten de ubicar a caballos de Troya en un momento dado en Morena? Sí, yo no creo que sean tan finos en términos organizacionales o ideológicos. Yo creo que estos financiamientos tienen las suficientes herramientas y capacidades financieras para entrarle parejo a todo aquella gente que les parezca útil para sus propios fines de lucro internacional. Insisto, tienen los mecanismos para poder hacer ese filtrado fino de perfiles, no necesitan guiarse estrictamente a partir de de las demarcaciones partidistas tradicionales. No me extrañaría. Entonces, me parece fundamental que, hablarlo y decirlo, sobre todo, Jesús, insisto, si queremos seguirnos tomando en serio el criterio democrático conforme al cual un pueblo es soberano y por lo tanto debe protegerse de alguna manera la integridad de de las decisiones de esa entidad soberana. Eh, si de pronto ese modelo se critica como inviable o no deseable, bueno, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero mientras el modelo hegemónico siga siendo, y en mi opinión está bien que así sea, el nacionalista soberano popular, eh, hay que empezar a hablar de ese tipo de intervenciones que evidentemente no van a tener en la cabeza financiar o apoyar a los intereses populares, sino más bien a lo que más convenga a sus tremendas corporaciones globales. Claro. Oye, en el marco, por ejemplo, estamos ante un hecho solo de México, o bueno, parece una redundancia, pero al estar en una situación ya general del continente, eh, Estados Unidos no parece ni estos grupos de poder que vayan a parar. ¿Tú has visto otro tipo de asfixia por parte o acciones en contra del gobierno mexicano que llevan precisamente a Claudia Sheinbaum a tomar este tipo de decisiones? Y me parece que está ahora el caso de Palantir, pero antes Pegasus también
fue un asunto en donde se metió mucha presión a la nación mexicana, a veces ni siquiera al Estado. En Pegasus, por ejemplo, mucho de la intervención extranjera se hizo a través del Estado mexicano, sobre todo con Peña Nieto. Esta tecnología israelí pues sirvió para hacer labores de espionaje durante todo el sexenio de Peña Nieto, en lo que también demuestra que el Estado también se puede infectar estas dinámicas, ¿no? Estar, digamos, inmune. Hay muchas fuentes de presión, eso sí, yo creo que vamos un poco tarde en realidad, por eso me interesa sobre todo el hecho de que se estén empezando a discutir los alcances y dimensiones de la intervención digital extranjera, porque me parece que vamos tarde en realidad. Hasta ahorita, digamos, hemos hablado de las cosas más evidentes, granjas de bots, intervención directa en elecciones, etcétera, pero no hemos ni siquiera empezado a discutir la influencia que la inteligencia artificial puede llegar a tener en un país como el nuestro. Inteligencias artificiales que, por cierto, no están desarrolladas en México y no están alojadas en México y por lo tanto no responden a ninguna clase de regulación mexicana. Y ahí hay de Chile, mole y pozole, hay un montón de alternativas. Desde, digamos, las abiertamente enfocadas a conseguir lo más pronto posible un modelo de negocios que acumule más y más riqueza, como OpenAI con ChatGPT y demás, hasta los modelos chinos que intentan construir inteligencias artificiales de software libre o cuando menos de software abierto. Después en otro programa, si quieres, podemos discutir las diferencias de estas cosas, pero que parecen presentar una alternativa interesante para que todo mundo, quienes tengan las habilidades técnicas, puedan acceder a estas tecnologías y no solamente un cúmulo de personas privilegiadas puedan acceder no solamente a las potencialidades técnicas, sino también a los beneficios económicos de la inteligencia artificial y los intermedios, los casos intermedios, ¿no? Por ejemplo, Claude, que al parecer alcanza estándares de software abierto, no tanto de software libre, y parece estar teniendo una especie de confrontación abierta con el Pentágono por sí tener ciertas restricciones de usabilidad orientadas al público en general y no al gobierno. Estos temas son fundamentales, Jesús. Sin esto, es muy evidente que en muy poco tiempo no vamos a poder seguir hablando de soberanía como lo hablamos hoy. Y apenas estamos regulando cuestiones de bots y granjas de bots, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que vamos tarde. Espero que este tipo de iniciativas ayuden a poner estos temas en el radar y nos ayuden a discutirlos y a plantear regulaciones sensatas y sobre todo soberanas lo más pronto posible. Completamente. Oye, ¿ves el vínculo con la otra iniciativa? Cuando nos dicen ningún candidato puede tener vínculos o ningún candidato tendría que tener vínculos con el crimen organizado y la decisión de que los partidos sean los manejen. Mensaje para Estados Unidos, lucha también narrativa, de decir nosotros estamos haciendo algo contra los narcopolíticos, incluso poner orden internamente. ¿Qué lectura le das a esta otra iniciativa? Bueno, me parece que es un cúmulo de mensajes y efectivamente todos los que mencionas forman parte de los receptores del mensaje. Eh, pero también lo dices digamos, lo mencionas en la lista, pero también es un intento del régimen por poner orden al interior que me parece que es muy legítimo. Eh, y ahí la verdad es que la posición de la oposición es muy endeble. Se le han pasado criticando estos casos como si no hubieran mañana, ¿no? Y como si además estuvieran libres de casos propios en relación con el narcotráfico, con el crimen organizado. Eh, y a la hora de que se plantea una solución, en lugar de, digamos, celebrarla en el sentido de que por fin hay algo en la mesa sobre lo que se puede discutir, que pone el problema en la mesa, que lo reconoce, que permite una discusión democrática y un trabajo político en torno a temas que nos preocupan a todos y a todas, lo niegan, lo rechazan sin más, como si fuera un intento de manipulación y demás, cuando muchas de las cosas que contienen las iniciativas están orientadas a cubrir críticas y denuestos eh, que encuentran en la oposición su origen. Entonces, la gente yo creo que se da cuenta de esto y termina de cerrarse el círculo y de demostrarse que es una mala estrategia, porque se ve el interés ramplón de ganar réditos electorales y no necesariamente una preocupación auténtica y legítima por blindar al país y a la nación de los males del crimen organizado y del narcotráfico, de los que tanto se duelen en tribuna de manera, eh, pues iba a decir performativa, pero en realidad es bastante hipócrita. Oye, en el primer punto que mencionabas, poner orden adentro.
también se necesita poner orden adentro, desde los diferentes aristas entonces. Pues yo creo que sí, Jesús, la verdad. Yo siempre he sido muy honesto contigo, me parece que sí. Este discurso que existía en la época anterior de construir una mayoría que era necesario para cambiar el régimen y transformar el país, y que tú y yo alguna vez platicábamos que era muy legítima, me parece que se ha agotado. Ya no estamos en esa fase. Me parece más que evidente que ahora no se trata de construir mayoría, sino de cuidarla. ¿Y cómo cuidas una mayoría del tamaño de la mayoría nueva? Pues tienes que hacer muchas cosas. Una de las fundamentales es cuidar tus perfiles. Ya no se trata solamente de la cantidad, sino también de la calidad de los perfiles, de las propuestas que le ofreces al público, que solo cuidando esa parte puedes garantizar la permanencia de la mayoría, porque insisto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. El pueblo entendió perfectamente que hubo una etapa de construcción de mayorías, esa etapa ya se acabó. Y si el partido no lo entiende y no comienza a trabajar en los requisitos de esta nueva fase, que están mucho más orientados a cuidar el bienestar, funcionalidad y legitimidad de esa mayoría, Morena está en un serio problema. Te iba a comentar también este punto. La presidenta también de una manera muy particular empieza a quitarse ciertos lastres, ciertos puntos. Es decir, ya bajaron a Saúl Monreal, ya Saúl Monreal reconoció que ya no va a buscar la candidatura como tal. Todavía Félix Salgado mantiene cierta resistencia, pero parece ser que también tarde que temprano van a volver a sentar. El caso de Rocha, directo o indirectamente, se quitan a un grupo que tenía control de Sinaloa. Es decir, la propia presidenta puede jugar también con este tipo de situaciones para poder poner orden en ese sentido. Claro, y me parece más que legítimo. Uno hace política con los recursos que hay, con los recursos legítimos, y me parecería hasta ingenuo suponer que, que la presidenta se iba a mantener al margen de esto, porque además no tiene ningún sentido suponerlo o creer que hay alguna legitimidad en que se mantenga al margen. Ella es la principal dirigente del movimiento, ¿no? Eh, y del cambio de régimen en este momento. Y por lo tanto, es la principal interesada en que el movimiento mantenga el estándar de legitimidad, honestidad, responsabilidad. No mentir, no traicionar, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Es una agenda que encuentra en Claudia Sheinbaum a la persona más interesada en defenderla. Y es normal. No hay régimen en el planeta que no tenga liderazgos. Así que no use los recursos que tiene a su disposición para poder construir el régimen con el que se sueña. Y a mí me parece en ese sentido que Claudia es muy clara. Y yo sí le creo la opinión que ella tiene acerca de que con Morena, eh, que además en la opinión en la que yo coincido, Morena acaba con un régimen oligárquico. Y lo que le da fortaleza a Morena es su legitimidad democrática y popular. Por lo tanto, es del interés de Morena que el movimiento mantenga sus cables de tensión, sus mecanismos de comunicación con este pueblo, que es su única fuente verdadera de legitimidad a mediano y largo plazo. Entonces, creo que estas medidas responden a ello con todo sentido político. Mi querido Mercurio Cadena, te mando un abrazo muy muy fuerte como siempre, hermano, y te agradezco mucho estos minutos de análisis para nuestra comunidad. Gracias a ti, querido Jesús. Un abrazo a ti y muchas gracias al auditorio que nos permite una vez más, nos abre las puertas de su intimidad digital donde sea que estén.